El sonido de candado oxidado abriéndose con chirrido metálico cuando Dr. Javier Hernández, de 29 años, recién graduado de la especialidad en cirugía general de la Universidad Nacional Autónoma de México, con cédula profesional número 8472936, expedida el 18 de junio de 2025, después de 7 años completos de estudios pagados con sacrificio extremo de padres, don Mauricio Hernández, de 68 años, y doña Esperanza Ramírez, de 65, quienes habían vendido casa heredada de abuelos en Monterrey, valuada en 1,8 millones de pesos en 2018, para pagar colegiatura de medicina más renta de cuarto en Ciudad de México durante 4 años de carrera básica, más 3 años de residencia hospitalaria, totalizando inversión de aproximadamente 980,000 pesos en educación de hijo único, quien había prometido mediante carta escrita a mano en papel con membrete de UNAM el 15 de agosto de 2018, antes de partir: papá, mamá, no los defraudaré, estudiaré con dedicación absoluta, me convertiré en médico exitoso, cuando regrese les compraré casa más grande que la que vendieron, vivirán como reyes resto de vida, lo prometo. Giró cerradura de cobertizo de herramientas, ubicado en esquina trasera del jardín de casa en Colonia Mitras Norte en Monterrey, propiedad de 280 metros cuadrados, valuada en 3,2 millones, que había pertenecido a padres de Javier, hasta que nuera Daniela Soto, de 31 años, se casó con Javier en ceremonia apresurada en julio de 2018, solo 2 semanas antes de partida de Javier a Ciudad de México, porque quiero que tengas apoyo emocional de esposa mientras estudias lejos de familia. Consejo que padre Mauricio había dado sin saber que estaba instalando serpiente venenosa en hogar familiar. Y cuando puerta de lámina oxidada del cobertizo de 3 metros de ancho por 4 metros de profundidad por 2,1 metros de altura se abrió completamente, revelando interior iluminado solo por luz tenue de tarde del 28 de agosto de 2025, que se filtraba por rendijas entre láminas mal ajustadas. Javier vio escena que congeló sangre en venas, provocando que maleta Samsonite de 18 kilos que cargaba en mano derecha cayera al piso de cemento agrietado del jardín con golpe sordo, mientras cerebro procesaba información visual que contradecía completamente 84 cartas que Daniela había enviado durante 7 años. Describiendo vida idílica de suegros, vio a padre Mauricio, de 68 años, acostado sobre montón de paja seca de aproximadamente 15 centímetros de grosor, colocada directamente sobre piso de tierra compactada del cobertizo, cubierto con cobija raída de poliéster color café, manchada con 40 años de uso, que había sido rescatada de basura. Junto a él, madre Esperanza, de 65 años, en posición fetal, temblando, porque temperatura de noche anterior había bajado a 12 grados Celsius en Monterrey durante agosto. Cobertizo sin aislamiento térmico no proporcionaba protección contra frío. Ambos ancianos estaban despiertos porque habían escuchado sonido de candado abriéndose, pero no se movieron, porque en 7 años de abuso sistemático perpetrado por Daniela, habían aprendido que moverse sin permiso resultaba en castigo de reducción adicional de raciones de comida, que ya eran insuficientes, consistiendo en solo 800-900 calorías diarias versus 1.800 necesarias para adultos mayores, causando pérdida de peso de Mauricio, de 78 kilos en 2018 a 52 kilos en 2025, y Esperanza, de 62 a 44 kilos, cuando Mauricio finalmente giró cabeza y vio silueta de hombre parado en entrada de cobertizo, con luz del sol detrás creando contorno brillante que hacía difícil distinguir rostro.
Pensó que era uno de trabajadores de construcción que Daniela contrataba ocasionalmente para reparaciones de casa principal, donde ella vivía sola, ocupando 6 recámaras, mientras suegros dormían sobre paja en cobertizo de herramientas a 18 metros de distancia. Pero cuando Silueta habló con voz quebrada diciendo palabra única, «Papá», Mauricio sintió reconocimiento eléctrico de voz que no había escuchado en persona durante 7 años, solo por teléfono mensual de 15 minutos, supervisado por Daniela, quien se paraba al lado de suegros, durante llamadas asegurando que no revelaran condiciones reales. Era voz de hijo Javier, quien había regresado de Ciudad de México un mes antes de fecha esperada de septiembre, sin avisar, porque quería sorprender a familia trayendo noticia de graduación exitosa, más oferta de empleo en hospital universitario, con salario de 52,000 pesos mensuales comenzando en octubre. Había tomado autobús nocturno desde Ciudad de México, llegando a Monterrey a las 6:40 am del 28 de agosto, taxi desde terminal a casa familiar. Había tocado puerta principal de casa a las 7:15 am, pero nadie respondió. Esperó 30 minutos pensando que familia dormía. Tocó nuevamente a las 7:45. Silencio. Comenzó a caminar alrededor de casa buscando ventana abierta para llamar atención. En jardín trasero vio cobertizo que recordaba de infancia, donde padre guardaba herramientas de jardinería, palas, rastrillos, cortadora de césped. Notó que candado nuevo había sido instalado. Extraño porque herramientas no valían suficiente para requerir seguridad. Curioso, probó combinación que padre había usado durante años para candado de garage 2468. Milagrosamente funcionó porque Daniela había usado mismo código por flojera. Abrió cobertizo. Esperando encontrar herramientas, encontró padres viviendo como animales. Las lágrimas que comenzaron a correr por mejillas de Javier mientras arrodillaba junto a padre Mauricio, quien todavía no podía procesar que hijo realmente estaba físicamente presente. No era alucinación causada por desnutrición crónica. Se mezclaron con sollozos de esperanza, quien extendió mano temblorosa tocando rostro de Javier, confirmando tangibilidad. «Javier, ¿eres tú? ¿De verdad?» Voz salió rasposa, débil de garganta, que había pasado 7 años hablando mínimo, porque Daniela prohibía. «Conversación. Sí, mamá, soy yo, regresé. ¿Qué pasó? ¿Por qué están aquí? ¿Dónde está Daniela?» Preguntas salieron rápido urgentes, mientras ojos escaneaban cobertizo documentando condiciones. Piso de tierra compactada sin ningún tipo de aislamiento. Paja seca que servía como cama infestada con garrapatas visibles. Cobija única insuficiente para 2 personas. Esquina del cobertizo tenía cubeta de plástico de 20 litros que servía como baño improvisado, sin privacidad, emanando olor fétido de orina. Y heces acumuladas durante semana porque Daniela solo permitía vaciar cada 7 días. Otra esquina tenía jarra de agua de 5 litros medio vacía, con superficie cubierta de polvo e insectos muertos. No había comida visible. Temperatura interior del cobertizo era aproximadamente 28 grados a las 7:45 am. Pero Javier sabía que durante tarde alcanzaría 40 grados, porque techo de lámina sin aislamiento funcionaba como horno solar. Durante noche temperatura bajaba a 12 grados, convirtiendo espacio en refrigerador. Ventilación era inexistente excepto rendijas entre láminas, creando ambiente de humedad de 75%, promoviendo crecimiento de moho visible en esquinas. Mauricio intentó sentarse, pero debilidad muscular por desnutrición hizo movimiento difícil. Javier lo ayudó con cuidado, notando que padre había perdido aproximadamente 26 kilos, masa muscular completamente atrofiada.
piel colgando de brazos, revelando huesos. Esperanza estaba peor, 18 kilos perdidos, rostro demacrado con mejillas hundidas, ojos con expresión de persona que había abandonado Esperanza hacía tiempo. Hijo, Daniela nos dijo que tú sabías que vivíamos aquí, que habías aprobado porque necesitabas casa tranquila para cuando regresaras. Mauricio dijo con voz que temblaba no solo de debilidad física, sino de confusión de hombre de 68 años, cuyo mundo había sido manipulado tan sistemáticamente que ya no sabía qué era verdad. ¿Qué? Nunca supe nada. Daniela me escribió 84 cartas durante 7 años. Cada carta decía que ustedes estaban bien, viviendo cómodamente en casa. Ella les cocinaba, los cuidaba, incluso envió fotografías. Javier sacó teléfono de bolsillo, abrió carpeta de fotos, mostró a padres. Fotografías mostraban a Mauricio y Esperanza sonriendo sentados en sala principal de casa, comedor con comida abundante en mesa, jardín bien cuidado. Todas las fotos habían sido tomadas durante primer mes, después de partida de Javier en agosto de 2018, cuando Daniela todavía actuaba papel de nuera amable. Después de ese primer mes, nunca más fotografías fueron tomadas, pero Daniela continuaba enviándolas a Javier con fechas falsas escritas en reverso. Mauricio miró fotografías con expresión de reconocimiento amargo. Esas fotos son de hace 7 años, hijo. Primer mes cuando te fuiste. Después de eso, Daniela cambió completamente. Comenzó a relatar cronología de pesadilla que había sido últimos 7 años. Javier escuchó con horror creciente mientras ayudaba a padres a levantarse de paja. Los guió fuera de cobertizo hacia luz del sol. Sentó en banca de jardín, que irónicamente Daniela mantenía limpia, porque ocasionalmente recibía visitas de amigas en jardín y necesitaba mantener apariencias de casa bien cuidada, mientras padres hablaban con voces débiles interrumpidas por tos, causada por vivir en ambiente húmedo del cobertizo durante 7 años. Javier tomó notas mentales de cada detalle, sabiendo que necesitaría documentar todo para destruir legalmente a Daniela. Historia de cómo Mauricio y Esperanza llegaron a vivir en cobertizo comenzó en septiembre de 2018, un mes después de partida de Javier a Ciudad de México para iniciar estudios de medicina. Durante ese primer mes, agosto-septiembre, Daniela había actuado papel de nuera perfecta, cocinaba 3 comidas diarias para suegros, limpiaba casa, conversaba amablemente, incluso sugirió que tomaran fotografías juntos para enviar a Javier mostrándole que somos familia feliz. Esas fotografías serían usadas durante siguientes 7 años como evidencia falsa en cartas, pero en octubre de 2018, transformación comenzó. Daniela empezó a hacer comentarios sutiles. Don Mauricio, esta casa es muy grande para 3 personas. Ustedes en edad avanzada no necesitan tanto espacio. Doña Esperanza, sus recámaras en segundo piso requieren subir escaleras, que es peligroso para personas mayores. Comentarios fueron presentados como preocupación por bienestar, pero verdadera intención era comenzar proceso de desplazamiento. En noviembre, Daniela sugirió que Mauricio y Esperanza se mudaran a recámara de planta baja. Por seguridad. Aceptaron porque argumento parecía razonable. Mudanza liberó 2 recámaras de segundo piso que Daniela convirtió en vestidor personal y sala de yoga. En diciembre, sugirió que como Mauricio y Esperanza pasaban mayor parte de día en recámara de planta baja, deberían comer allí también, en vez de comedor principal, para evitar caminar innecesariamente. Gradualmente fueron siendo aislados de áreas comunes de casa. En enero de 2019, Daniela instaló televisión pequeña en recámara de suegros diciendo, así no tienen que ir a sala. Aislamiento se intensificó.
Para marzo de 2019, Mauricio y Esperanza raramente salían de recámara, excepto para baño. Comidas eran llevadas en charolas a recámara. Porciones comenzaron a reducirse sutilmente. En mayo, Daniela anunció que necesitaba remodelar planta baja, instalando pisos nuevos. Tendrán que mudarse temporalmente a cuarto de 1917. Servicio. Mientras trabajo se completa, cuarto de servicio era espacio de 12 metros cuadrados, adjunto a cocina diseñado originalmente para empleada doméstica que nunca tuvieron. Mauricio y Esperanza se mudaron pensando que sería temporal. Remodelación. Tomó supuestamente 4 meses, durante los cuales vivieron en cuarto de servicio en condiciones progresivamente peores. Comida reducida a 2 comidas diarias, raciones pequeñas, calidad disminuyendo. En septiembre de 2019, cuando Mauricio preguntó cuándo terminaría remodelación para regresar a recámara, Daniela respondió que encontraron problemas estructurales adicionales, necesitan otros 3 meses. Pero realidad era que no había remodelación. Daniela había convertido recámara de planta baja en oficina personal. Para diciembre de 2019, después de 7 meses en cuarto de servicio. Condiciones se deterioraron críticamente. Daniela comenzó a cobrar renta de 8,000 pesos mensuales, argumentando que, «Don Mauricio, ustedes ocupan espacio en mi casa, es justo contribuir». Pero casa legalmente todavía pertenecía a Mauricio. Según escrituras, Daniela había manipulado situación, haciendo parecer que ella era dueña, cuando técnicamente solo vivía allí por matrimonio con Javier. Pensión combinada de Mauricio, 8,500 de IMSS, más Esperanza, 6,200 de ISSST, totalizaba 14,700 pesos mensuales. Después de renta de 8,000, quedaban 6,700 para comida, medicamentos, todo lo demás. Pero Daniela también controlaba finanzas completamente. Tomó tarjetas de débito de pensiones con excusa de administrar mejor dinero. Mauricio y Esperanza nunca vieron efectivo. En marzo de 2020, durante inicio de pandemia, COVID, Daniela anunció nueva regla. Por seguridad sanitaria, no pueden salir de cuarto de servicio. Traeré comida, ustedes permanecen aislados. Aislamiento de pandemia fue usado como pretexto para confinarlos completamente. Durante siguientes 18 meses. Marzo 2020, septiembre 2021. Mauricio y Esperanza no. Salieron de cuarto de servicio de 12 metros, excepto para baño una vez al día supervisado. Comidas reducidas a una comida diaria de aproximadamente 800 calorías. Peso comenzó a caer dramáticamente. En octubre de 2021, Daniela ejecutó fase final de desplazamiento. Don Mauricio, necesito cuarto de servicio para almacenamiento. Construí espacio nuevo para ustedes en jardín. Mostró cobertizo de herramientas que había sido vaciado de herramientas. Piso había sido cubierto con capa delgada de cemento. Sobre tierra, es temporal hasta que termine construcción de anexo apropiado. Mentira, porque nunca hubo planes de anexo. Mudanza a cobertizo ocurrió el 15 de octubre de 2021. Mauricio y Esperanza fueron llevados con pertenencias mínimas. Colchoneta delgada que Daniela proporcionó duró solo 3 semanas antes de desintegrarse por humedad, reemplazada con paja que Daniela compró en tienda de mascotas por 180 pesos, es suficientemente cómoda. Cobertizo medía 3 metros de ancho por 4 de profundidad por 2. 1 de altura, espacio total 12 metros cuadrados, similar a cuarto de servicio, pero condiciones eran infinitamente peores. Sin ventanas, solo rendijas entre láminas. Sin electricidad, sin agua corriente, baño era cubeta de plástico. Baño de casa está muy lejos, usar cubeta es más conveniente. Daniela estableció rutina.
Una comida al día llevada a cobertizo a las 2 p.m., consistente en porción pequeña de arroz, frijoles, tortilla, totalizando 800-900 calorías. Agua proporcionada en jarra de 5 litros. Reemplazada cada 3 días, aunque se contaminaba rápidamente con polvo e insectos. Durante invierno de Monterrey, cuando temperatura nocturna bajaba a 8-12 grados cobertizos sin aislamiento, se convertía en congelador. Daniela proporcionó solo una cobija delgada, suficiente para 2 personas si duermen juntos. Durante verano, temperatura interior alcanzaba 42 grados, convirtiendo espacio en sauna. Deshidratación era constante. Condiciones médicas preexistentes de Mauricio, hipertensión, diabetes tipo 2. Se deterioraron porque medicamentos fueron suspendidos, muy caros, no puedo pagarlos con pensión que recibo. Mentira, porque pensión de 14.700 era más que suficiente para medicamentos de 2.400 mensuales. Daniela robaba diferencia, 12.300 pesos mensuales. Durante 7 años, octubre 2018, agosto 2025, robó total aproximado de 580,000 pesos de pensiones, más vendió muebles de valor que habían pertenecido a Mauricio y Esperanza, incluyendo comedor de caoba de 45,000 pesos, sala de piel de 38,000, refrigerador de 18,000, televisión de 22,000, total de activos vendidos 340,000 pesos. Cantidad total robada durante 7 años fue aproximadamente 920,000 pesos. Mientras Mauricio relataba historia durante 90 minutos, sentados en banca de jardín, bajo sol de agosto, que calentaba gradualmente de 28 grados a las 8 a.m. a 34 grados a las 9:30 a.m., Javier sentía rabia acumulándose en pecho como presión física. Interrumpió solo para hacer preguntas clarificadoras. ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué no me dijeron verdad? Mauricio explicó. Hijo, Daniela controlaba llamadas telefónicas mensuales, se paraba al lado mientras hablábamos, si intentábamos decir algo. Sobre condiciones nos cortaba diciendo, señal está mala, deben colgar. Amenazó que si revelábamos verdad, te distraería de estudios causando que reprobaras. Dijimos que preferíamos sufrir en silencio que arruinar tu futuro. Manipulación fue perfecta. Además, Daniela había escrito 84 cartas durante 7 años, cada una llena de mentiras elaboradas. Carta típica decía, querido Javier, tus padres están excelentes. Don Mauricio trabajó en jardín, hoy plantando rosas nuevas. Doña Esperanza cocinó pozole, que comimos juntos en comedor. Les compré televisión nueva para recámara. Te mandan abrazos. 84 cartas crearon narrativa falsa tan consistente que Javier nunca sospechó. Además, Daniela ocasionalmente ponía a Mauricio o Esperanza en teléfono durante llamadas mensuales por 2-3 minutos. ¿Cómo están, papás? Bien, hijo, Daniela nos cuida muy bien. Respuestas fueron forzadas bajo amenaza, pero Javier interpretó como confirmación de cartas. Sistema de engaño fue hermético. ¿Y visitas? ¿Nadie vino a casa en 7 años? Javier preguntó. Esperanza respondió. Daniela prohibió visitas. Dijo a vecinos que teníamos COVID crónico que requería aislamiento completo. Puso letrero en puerta. Cuarentena. No molestar. Vecinos dejaron de intentar visitar. Familia extendida, tu tío Ricardo en Guadalajara, llamó varias veces, pero Daniela dijo que estábamos dormidos o enfermos. Eventualmente dejaron de llamar. Aislamiento social fue completo, intencional, diseñado para prevenir descubrimiento. Javier ayudó padres a levantarse de banca. Vamos adentro de casa, necesitan baño apropiado, comida, descanso en cama real. Comenzó a caminar hacia puerta trasera de casa. Mauricio lo detuvo. Hijo, Daniela cerró casa con llave. Solo ella tiene acceso. No nos permite entrar desde hace 4 años.
revelación fue chocante. Javier caminó a puerta trasera, probó manija, cerrada. Caminó alrededor de casa a entrada principal, cerrada también. Tocó timbre vigorosamente, esperó 2 minutos. No hubo respuesta. Sabía que Daniela estaba dentro porque auto Nissan Versa 2020, que había comprado con dinero robado, estaba estacionado en cochera. Tocó nuevamente con más fuerza. Finalmente escuchó pasos. Voz de Daniela desde interior. ¿Quién es? Soy Javier, abre. Silencio de 5 segundos procesando shock, luego llave girando en cerradura, puerta abriéndose revelando Daniela de 31 años, luciendo pijama de seda de 2.800 pesos, cabello recogido, expresión transformándose de sorpresa a intento de sonrisa. Javier, no esperaba que llegaras hoy, pensé que avisarías. Intentó abrazarlo. Javier la apartó con mano. ¿Dónde están mis padres? ¿Por qué viven en cobertizo? Pregunta salió como acusación directa sin preámbulo. Rostro de Daniela palideció intentando formular mentira rápida. Javier, tus padres eligieron vivir en cobertizo. Dijeron que preferían espacio pequeño. Yo intenté convencerlos de quedarse en casa, pero son tercos. Mentira fue tan absurda que Javier sintió incredulidad. Eligieron dormir sobre paja, eligieron usar cubeta como baño, eligieron comer 800 calorías diarias perdiendo 26 y 18 kilos. Números específicos hicieron claro que Javier había visto condiciones. Daniela cambió táctica. Javier, estás cansado de viaje, entremos, hablemos con calma. Intentó bloquear entrada. Javier la empujó suavemente pero firmemente al lado, entrando a casa. Interior de casa reveló contraste obsceno. Sala estaba decorada con muebles nuevos de 180,000 pesos que Daniela había comprado con dinero robado. Televisión de 65 pulgadas de 28,000. Cocina remodelada con electrodomésticos Sub-Zero de 95,000. Comedor con mesa de mármol de 52,000. Todo comprado durante 7 años, mientras suegros dormían sobre paja. Javier caminó por casa documentando cada detalle. Subió escaleras a 2º piso. Vio recámaras convertidas en vestidor lleno de ropa de diseñador. Sala de yoga con equipo de 45,000 pesos. Recámara principal que Daniela ocupaba sola. Tenía cama king size de 38,000. Closet walk-in organizado con 80 pares de zapatos valuados en promedio 3.500 cada uno total, 280,000 solo en calzado. Mientras Javier inspeccionaba a Daniela, lo seguía intentando justificar. Javier, merecía tener algunas comodidades después de cuidar tus padres durante 7 años. Frase fue error catastrófico. Cuidar, los encerraste en cobertizo como animales. Javier bajó escaleras. Salió de casa, regresó a jardín donde Mauricio y Esperanza esperaban sentados en banca. Papá, mamá, vamos a hotel, ahora mismo, los sacaré de aquí. Daniela, quien había seguido, gritó desde puerta trasera. No puedes llevártelos, esta es mi casa. No, Daniela, esta casa pertenece legalmente a mi padre según escrituras. Tú solo vivías aquí por matrimonio conmigo. Matrimonio que terminó en este momento. Declaración fue clara. Daniela rió nerviosamente. No puedes divorciarte así. Necesitas proceso legal. Exacto, proceso comenzará mañana. Hoy mis padres salen de aquí. Javier llamó taxi usando app de Uber. Llegó en 12 minutos. Ayudó padres a caminar lentamente desde banca hasta puerta frontal. Daniela intentó bloquear. No los llevarás. Javier, con paciencia agotada, respondió firmemente. Daniela, apártate o llamaré policía ahora mismo por secuestro y abuso de adultos mayores. Amenaza fue real. Daniela cedió. Padres fueron ayudados a entrar en taxi. Javier los acompañó. Dio instrucción de ir a hospital universitario donde tenía contactos de residencia médica.
Durante viaje de 25 minutos, Javier llamó a Dr. Carlos Ramírez, colega de residencia, quien trabajaba en urgencias. «Carlos, necesito favor enorme. Tengo emergencia familiar», explicó situación brevemente. «Trae a tus padres a urgencias. Los atenderé personalmente». Llegaron a hospital a las 11:15 am. Mauricio y Esperanza fueron admitidos inmediatamente. Dr. Ramírez ordenó batería completa de pruebas. Análisis de sangre mostró desnutrición severa, anemia con hemoglobina de 8. 2 versus normal de 13,17, albúmina de 2,8 versus normal de 3,55. 5. Indicando malnutrición proteica crónica. Glucosa de Mauricio era 240 versus normal de 70-100, indicando diabetes descontrolada. Presión era 180-110 versus normal de 120-80, indicando hipertensión crítica. Rayos X mostraron inicios de neumonía en ambos pulmones causada por vivir en ambiente húmedo. Diagnóstico fue desnutrición severa, deshidratación, neumonía bilateral, diabetes descontrolada, hipertensión crítica. Requieren hospitalización inmediata. Fueron admitidos en sala de observación. Conectados a sueros intravenosos, comenzaron antibióticos durante siguientes 8 horas. Mientras padres recibían tratamiento, Javier se sentó en sala de espera procesando rabia que sentía. Tomó decisiones sobre próximos pasos. El sonido de documentos legales siendo firmados en oficina de notaría pública, Rodríguez Asociados, ubicada en Avenida Constitución 847, en centro de Monterrey, a las 3:42 p.m. del jueves 4 de septiembre de 2025. Exactamente 7 días después de que Dr. Javier Hernández, de 29 años recién graduado, descubriera a padres don Mauricio de 68 y doña Esperanza de 65 viviendo sobre paja en cobertizo, mientras nuera Daniela Soto de 31 años ocupaba casa de 3. 2 millones que legalmente pertenecía a Mauricio, robando 920,000 pesos durante 7 años, mediante apropiación de pensiones combinadas de 14,700 mensuales más venta de muebles, marcó culminación de investigación relámpago que Javier había conducido durante esos 7 días, mientras padres permanecían hospitalizados en hospital universitario, recibiendo tratamiento por desnutrición severa, neumonía bilateral, diabetes descontrolada, hipertensión crítica. Investigación que incluyó, primero, verificar propiedad legal de casa familiar en registro público, confirmando que escrituras estaban a nombre de Mauricio Hernández González desde 1992, cuando compró propiedad por 280,000 pesos, que para 2025 valía 3.2 millones. Según avalúo actualizado, Daniela no tenía ningún derecho legal sobre propiedad, solo había vivido allí por matrimonio con Javier. Segundo, contratar abogado especializado en derecho familiar y penal LIC. Eduardo Salazar, quien cobró 45,000 pesos de honorarios iniciales para manejar divorcio express, más denuncia penal contra Daniela. Tercero y más importante, localizar casa en venta en misma cuadra que casa familiar, específicamente propiedad ubicada exactamente 2 casas al lado en mismo lado de calle. Calle Pino Suárez, número 852 versus casa familiar, en número 848. Propiedad en venta era casa de 260 metros cuadrados, en terreno de 240 metros, construida en 1995, con 3 recámaras, 2 baños, sala. Comedor, cocina, jardín, cochera para 2 autos. Condición era buena, requiriendo solo reparaciones menores de aproximadamente 80,000 pesos. Precio de venta era 9 millones de pesos.
cantidad que coincidía casi exactamente con ahorros que Javier había acumulado durante 7 años de estudios, medicina más residencia, mediante trabajo paralelo, dando clases particulares de anatomía a estudiantes de primer año, cobrando 400 pesos por hora, trabajando promedio 15 horas semanales durante 48 semanas anuales, generando 288,000 pesos anuales durante 4 años de carrera básica, más trabajo como médico residente en guardias nocturnas extras en hospital privado, cobrando 1,200 pesos por guardia de 12 horas, trabajando 8 guardias mensuales durante 36 meses de residencia, generando 345,600 adicionales. Total acumulado durante 7 años fue 1,152,000 más 345,600, igual 1,497,600 pesos. De esa cantidad, Javier había gastado aproximadamente 850,000 en gastos personales, renta, comida, transporte durante 7 años, dejando saldo de 647,600 pesos ahorrados en cuenta bancaria de BBVA, que verificó el 29 de agosto, mostrando saldo exacto de 651,420 pesos. Después de intereses, cantidad era suficiente para enganche de 20% de casa de 2,9 millones, equivalente a 580,000 pesos más gastos de escrituración de 87,000. Dejando pequeño remanente, Javier había visitado casa el 30 de agosto con agente inmobiliario, inspeccionó durante 90 minutos, decidió comprar el 31 de agosto, negoció precio bajándolo a 2,85 millones ahorrando 50,000. Aplicó para crédito hipotecario en Infonavit el 1 de septiembre, proporcionando evidencia de oferta de empleo en hospital universitario con salario de 52,000 mensuales. Comenzando octubre 1, crédito fue aprobado por 27 millones a pagar durante 20 años con mensualidad de 22,400 pesos, aproximadamente 43% de salario dentro del límite recomendado de 45%, enganche de 580,000 fue pagado el 2 de septiembre, escrituras preparadas el 3 de septiembre y ahora 4 de septiembre a las 3:42 p.m. Javier estaba firmando acta de compraventa, convirtiéndose en propietario legal de casa ubicada 2 puertas al lado de casa donde padres habían sido abusados durante 7 años, cuando notario público Lic. Fernando Rodríguez, de 58 años con 30 años, certificando documentos, estampó sello oficial en última página declarando escritura pública número 8472, debidamente registrada, Dr. Javier Hernández, es propietario legal de propiedad ubicada en calle Pino Suárez, 852, Colonia Mitras Norte, Monterrey, Nuevo León. Javier sintió satisfacción profunda no solo del logro de comprar casa a edad de 29 años, sino de ejecutar plan de justicia que había diseñado meticulosamente durante 7 días. El plan de Javier tenía múltiples objetivos entrelazados. Primero, proporcionar hogar digno a padres, donde pudieran recuperarse física y emocionalmente de 7 años de abuso en ambiente seguro, cómodo, lleno de amor. Segundo, mantener padres cerca de casa original en calle Pino Suárez, 848, para que pudieran observar directamente humillación pública de Daniela cuando fuera expulsada y arrestada. Elemento psicológico de ver justicia ejecutándose a solo 2 casas de distancia donde habían sufrido. Tercero, recuperar casa original que legalmente pertenecía a Mauricio mediante proceso legal, forzando a Daniela a desalojar. Cuarto, presentar denuncia penal con evidencia sólida documentada, resultando en arresto, juicio y condena de Daniela. Quinto, demandar civilmente recuperación de 920,000 pesos robados, más daños morales. Sexto, y más satisfactorio personalmente para Javier, confrontar a Daniela públicamente frente a familia, vecinos y comunidad, revelando completamente crímenes antes de expulsión.
Confrontación sería orquestada como teatro de justicia máximo impacto emocional durante 7 días, desde 28 de agosto hasta 4 de septiembre, mientras ejecutaba pasos legales de compra de casa y preparación de denuncias. Javier también había recolectado evidencia documentando abuso. El 29 de agosto había regresado a casa familiar con fotógrafo profesional contratado por 3.500 pesos. Daniela no estaba en casa. Había salido a salón de belleza. Javier, usando llaves de Mauricio, entró propiedad. Fotógrafo. Tomó 340 fotografías documentando cobertizo mostrando paja sucia, cubeta de excremento, jarra de agua contaminada, cobija raída, condiciones infrahumanas en detalle. HD, interior de casa mostrando lujos comprados con dinero robado, sala con muebles de 180.000, cocina remodelada de 95.000, vestidor de Daniela con ropa de diseñador valuada en 280.000 solo en zapatos, contraste visual entre pobreza de cobertizo versus opulencia de casa, fue documentado meticulosamente. Además, Javier había llevado a médico forense privado Dr. Roberto Mendoza el 30 de agosto para examinar padres en hospital. Dr. Mendoza certificó condiciones médicas en reporte oficial de 18 páginas. Don Mauricio Hernández presenta desnutrición severa clase 13 con pérdida de 26 kilogramos en periodo de 7 años. Índice de masa corporal actual 17.8 versus normal 20-25, indicando deficiencia calórica crónica de aproximadamente 1.000 calorías diarias versus requerimiento de 1.800. Anemia severa con hemoglobina 8. El 2 requiere transfusión. Neumonía bilateral causada por exposición prolongada a ambiente húmedo sin ventilación. Diabetes tipo 2, descontrolada con glucosa de 240, causada por suspensión de medicamentos. Hipertensión grado 3, con presión 180-110, riesgo de infarto. Lesiones cutáneas múltiples en espalda y piernas consistentes con dormir sobre superficie dura sin colchón apropiado durante años. Pronóstico es reservado, requiere hospitalización de mínimo 3 semanas más. Recuperación nutricional de 6 meses, costos médicos estimados 180.000 pesos. Reporte similar fue emitido para Esperanza, certificando pérdida de 18 kilos, desnutrición, neumonía, anemia. Tercera pieza de evidencia crucial fue testimonio de vecinos. Javier había tocado puertas de 8 casas vecinas el 1 de septiembre presentándose. Soy hijo de don Mauricio y doña Esperanza. Estuve estudiando medicina en Ciudad de México durante 7 años. Acabo de descubrir que mi esposa Daniela los mantuvo en cobertizo. ¿Ustedes sabían algo? Reacciones fueron mezcla de shock y culpa. Vecina directamente al lado, señora Marta Gutiérrez, de 54 años, respondió con lágrimas. Doctor Hernández, sospechábamos que algo estaba mal. Hace 4 años dejamos de ver a don Mauricio y doña Esperanza. Daniela dijo que tenían COVID crónico, requerían aislamiento total. Puso letrero en puerta. Ocasionalmente veíamos a Daniela llevando charola de comida hacia jardín trasero. Pensamos que alimentaba a suegros en recámara. Nunca imaginamos que vivían en cobertizo. Lo siento tanto. Otro vecino, señor Luis Hernández, no relacionado, de 62 años, agregó. Hace 2 años escuché ruidos extraños viniendo de jardín trasero de noche, como personas tosiendo. Pensé en investigar, pero Daniela era intimidante, siempre con actitud hostil, cuando preguntábamos por suegros. 8 vecinos firmaron declaraciones escritas certificando que Daniela había aislado completamente a suegros durante años, bajo pretexto falso de enfermedad. Testimonios establecieron patrón de ocultamiento intencional. Cuarta pieza de evidencia fueron registros bancarios, LIC. Salazar obtuvo orden judicial del juez civil LIC.
Fernando Ramos, el 2 de septiembre, para acceder a cuentas bancarias de Daniela. Registros mostraron depósitos mensuales de 14.700 pesos de pensiones de Mauricio y Esperanza durante 84 meses desde septiembre 2018 hasta agosto 2025, totalizando 1.234.800 pesos. De esa cantidad, Daniela había retirado efectivo gastado en compras personales documentadas mediante estados de cuenta de tarjetas de crédito, Liverpool compras de ropa por 340.000 en 7 años, Palacio de Hierro joyería por 180.000, viajes a Cancún, Puerto Vallarta durante 4 años costando 240.000, spa y salones de belleza 95.000, total documentado de gastos personales fue 855.000 pesos. Cantidad no incluía dinero usado para remodelar casa ni venta de muebles que agregaban otros 435.000. Robo total confirmado fue 1.290.000 pesos. No los 920.000 que Javier había estimado inicialmente, cantidad fue mayor de lo pensado. Evidencia combinada, fotografías, reportes médicos, testimonios de vecinos, registros bancarios creaba caso criminal tan sólido que Lic Salazar dijo el 3 de septiembre. Doctor Hernández, con evidencia que tenemos, Daniela enfrentará mínimo 25 años, máximo 35 años de prisión por abuso de adultos mayores, robo agravado, fraude, negligencia criminal causando daño físico. El 5 de septiembre, Javier ejecutó primer acto público de plan, mudanza de padres de hospital a casa nueva en calle Pino Suárez 852. Mauricio y Esperanza habían estado hospitalizados durante 8 días, recibiendo tratamiento intensivo, sueros intravenosos con nutrición parenteral, habían restaurado niveles de albúmina de 2.8 a 3.4, transfusiones de sangre habían elevado hemoglobina de 8.2 a 10. 8. Antibióticos habían controlado neumonía, medicamentos para diabetes e hipertensión, habían normalizado glucosa a 120 y presión a 145/90 todavía elevados, pero mejorando. Peso había incrementado modestamente. Mauricio de 52 a 55 kilos. Esperanza de 44 a 47, mediante alimentación de 2.400 calorías diarias. Doctor Ramírez autorizó alta médica el 5 de septiembre con instrucciones: continúen alimentación alta en proteínas, 2.400 calorías diarias, medicamentos 3 veces al día, consultas de seguimiento semanales, recuperación completa, tomará 6-8 meses. Cuenta de hospital fue 168.000 pesos, que Javier pagó mediante tarjeta de crédito. Planeaba demandar monto completo a Daniela como parte de daños. A las 10 a.m. del 5 de septiembre, Javier llegó a hospital con camioneta rentada. Ayudó padres a caminar desde 1900 habitación hasta elevador. Proceso fue lento porque debilidad muscular requería paradas cada 20 metros. Llegaron a camioneta. Javier manejó 25 minutos hasta Colonia Mitras Norte. Intencionalmente pasó frente a casa familiar en número 848, manejando despacio. Mauricio y Esperanza miraron casa donde habían vivido 33 años, desde 1992 hasta 2025, con expresiones de tristeza mezclada con dolor. Ahí sufrimos 7 años, hijo. Mauricio dijo con voz quebrada. Lo sé, papá, pero justicia viene, pronto. Javier continuó manejando 40 metros adicionales. Se estacionó frente a número 852. Llegamos a casa nueva. Ayudó padres a salir de camioneta. Caminaron lentamente por sendero de entrada. Cuando Javier abrió puerta principal, revelando interior que había pasado última semana preparando con ayuda de empleada doméstica, contratada señora Rosa, quien limpió profundamente casa completa por 4.500 pesos. Mauricio y Esperanza entraron viendo sala amueblada con sofá nuevo de 28.000 pesos que Javier compró usando última porción de ahorros, televisión de 42 pulgadas de 12.000, comedor con mesa para 6 personas de 18.000,
Cocina equipada con estufa, refrigerador, microondas, total 35.000. Recámara principal en planta baja preparada específicamente para padres con cama queen size, nueva de 22.000, colchón ortopédico de 18.000, sábanas de algodón egipcio de 3.200, closet organizado con ropa nueva que Javier compró 8.000 pesos en Suburbia, baño privado con barras de apoyo instaladas para seguridad de adultos mayores, costando 4.500. Habitación estaba climatizada a 22 grados Celsius, temperatura ideal. Cuando Esperanza vio cama comenzó a llorar. Hijo, hace 4 años que no dormimos en cama real, solo paja. Javier la abrazó. Mamá, nunca más dormirán sobre paja, nunca más pasarán frío o hambre, mientras yo viva tendrán dignidad. Durante siguientes semanas, 5-12 de septiembre, mientras padres se adaptaban a casa nueva, comenzando recuperación nutricional con 3 comidas diarias preparadas por señora Rosa, quien Javier contrató permanentemente con salario de 9.500 mensuales, más comida incluida. Javier preparó confrontación final con Daniela. Había considerado simplemente presentar denuncia penal, permitiendo que policía la arrestara sin aviso. Pero eso sería misericordioso, demasiado rápido. Javier quería que Daniela experimentara humillación pública completa frente a comunidad que había engañado durante 7 años. Decidió organizar reunión familiar de bienvenida, con pretexto de presentar a vinos intos. Daniela, que Javier había regresado de Ciudad de México, exitosamente graduado. Invitaciones fueron enviadas el 7 de septiembre a 24 personas. Tío Ricardo, hermano de Mauricio, más esposa desde Guadalajara, prima Laura, más esposo desde Ciudad de México. 3 vecinos cercanos, señora Marta, señor Luis, más señora Patricia. 2 colegas médicos, doctor Ramírez, más doctora Sandra Gutiérrez, quien había tratado a Esperanza, notario público Liquila Rodríguez, quien había certificado compra de casa, abogado Lic Salazar, fotógrafo profesional contratado para documentar evento, y crítico, 2 agentes de policía ministerial que Lic Salazar coordinó para estar presentes, listos para ejecutar orden de aprehensión, que sería emitida durante reunión. Invitación a Daniela fue entregada personalmente por Javier el 8 de septiembre. Tocó puerta de casa familiar. Daniela abrió con expresión cautelosa. Javier, ¿qué quieres? Daniela, organicé reunión familiar para celebrar mi graduación y presentar a familia que regresé exitosamente. Será en casa nueva que compré 2 puertas al lado. Sábado 13 de septiembre a las 6 p.m. Espero que asistas. Tono fue cortés, formal. Daniela sospechó nada porque invitación parecía genuina. ¿Compraste casa? ¿Con qué dinero? Ahorré durante 7 años trabajando mientras estudiaba. Compré propiedad en número 852. Ven a verla sábado. Daniela aceptó con sonrisa falsa. Claro, ahí estaré. No sabía que estaba aceptando invitación a propio juicio público. El sábado 13 de septiembre a las 5:30 p.m., Casa Nueva en número 852 estaba preparada para evento. Sala y comedor habían sido arreglados para acomodar 24 personas, sillas adicionales rentadas por 1.200 pesos, catering contratado sirviendo canapés y bebidas costando 8.500 para 25 personas. Pero centro de atención era proyector de video marca Epson, rentado por 2.800, conectado al laptop de Javier. Pantalla de proyección de 85 pulgadas, instalada en pared principal de sala. Setup estaba listo para proyectar presentación que Javier había preparado durante semana. Presentación de PowerPoint de 47 slides, conteniendo fotografías de cobertizo donde padres habían vivido, imágenes de lesiones físicas documentadas por médico forense,
extractos de estados de cuenta bancarios mostrando robo de pensiones, testimonios escritos de vecinos, cronología completa de 7 años de abuso. Invitados comenzaron a llegar a las 5:45 p.m. Tío Ricardo, de 70 años, fue primero. Abrazó a hermano Mauricio llorando al ver. Condición física. Hermano, ¿qué te hicieron? Mauricio explicó brevemente. Ricardo expresó rabia. Esa mujer pagará. Prima Laura llegó siguiente con esposo. Reacción similar de shock y rabia. Vecinos llegaron luciendo expresiones de culpa por no haber investigado sospechas durante años. Doctor Ramírez y doctora Gutiérrez llegaron en capacidad profesional, listos para testificar médicamente si necesario. Notario y abogado llegaron con documentos legales en portafolios. 2 agentes de policía ministerial, comandante José Ruiz y agente Patricia Salinas, llegaron en civil mezclándose con invitados. Portaban orden de aprehensión firmada por juez penal Lic. Roberto Mendoza, emitida esa mañana después de revisar evidencia presentada por Lic. Salazar. Orden especificaba cargos contra Daniela Soto: abuso de adultos mayores, robo agravado por ser contraascendientes políticos, fraude, negligencia criminal causando daño físico, penalidad acumulativa, 22-38 años de prisión, para 6:05 p.m. 23 invitados estaban presentes, faltaba solo Daniela. A las 6:12 p.m. Daniela tocó puerta. Javier abrió personalmente. Daniela, bienvenida. Ella entró luciendo vestido de 4,800 pesos comprado con dinero robado, maquillaje profesional, tacones de 3,200, imagen de mujer sofisticada exitosa, completamente incongruente con monstruo que había encerrado suegros en cobertizo. Cuando entró a sala, vio 23 personas mirándola con expresiones que variaban de curiosidad a disgusto conocedor. Sintió algo estaba mal, pero era tarde para retirarse. Javier la guió a silla en primera fila frente a pantalla de proyección. Siéntate aquí, Daniela, tengo presentación especial. Ella se sentó incómoda. Javier caminó a frente de sala, habló con voz clara que todos escucharon. Familia, amigos, gracias por venir a celebración de mi regreso después de 7 años. Estudiando medicina en Ciudad de México, quiero compartir algo importante que descubrí cuando llegué a Monterrey hace 16 días. Hizo señal a asistente, quien apagó luces de sala. Proyector se encendió. Primer slide apareció mostrando título en letras grandes: La verdad sobre 7 años. Segundo slide mostró fotografía de cobertizo exterior tomada desde jardín. Javier narró: esto es cobertizo de herramientas en jardín trasero de casa familiar en número 848 donde crecí. Cuando llegué el 28 de agosto busqué a mis padres, los encontré aquí. Tercer slide mostró interior de cobertizo, paja en piso, cubeta de excremento, jarra de agua sucia. Gasps audibles salieron de invitados que no habían sido informados previamente de detalles. Daniela palideció visiblemente. Cuarto slide mostró close-up de paja donde padres dormían. Quinto slide mostró Mauricio acostado sobre paja, fotografía tomada por Javier inmediatamente después de descubrimiento. Sexto slide mostró Esperanza en misma condición. Imagen fue devastadora. Javier continuó con voz controlada pero emoción evidente. Mis padres, don Mauricio de 68 y doña Esperanza de 65, vivieron en este cobertizo durante 4 años desde octubre 2021 hasta agosto 2025. Antes de eso, vivieron en cuarto de servicio de 12 metros durante 2 años. Antes de eso, fueron gradualmente aislados de áreas comunes de casa durante 1 año, total de 7 años de abuso sistemático. Slides 7-15 mostraron fotografías de lesiones físicas de Mauricio.
espalda con marcas de dormir sobre superficie dura, piernas con úlceras de presión, manos con temblor visible en foto capturando momento. Cada imagen tenía caption médico explicando patología. Slides 16-24 mostraron esperanza con condiciones similares. Slides 25-30 mostraron reportes médicos del doctor Mendoza. Javier leyó secciones clave en voz alta. Desnutrición severa clase 13 con pérdida de 26 kilogramos en 7 años. Anemia severa, neumonía bilateral, diabetes descontrolada, hipertensión crítica. Todo causado por negligencia intencional. Slides 31-38 mostraron contraste, fotografías de interior de casa familiar, sala con muebles de 180,000, cocina remodelada de 95,000, vestidor de Daniela con ropa de diseñador. Caption decía, comprado con dinero robado de pensiones de víctimas. Contraste visual entre pobreza de cobertizo versus lujo de casa fue obsceno. Audible expresión de disgusto salió de audiencia. Daniela intentó levantarse de silla. Esto es difamación. No voy a escuchar. Comandante Ruiz, quien estaba parado cerca, puso mano en hombro de Daniela firmemente. Señora, siéntese. Presentación no ha terminado. Tono fue orden, no sugerencia. Daniela se sentó temblando. Slides 39-43 mostraron estados de cuenta bancarios con transacciones resaltadas, depósitos de 14,700, mensuales de pensiones durante 84 meses totalizando 1,234,800 pesos, retiros para compras personales, Liverpool 340,000, Palacio de Hierro 180,000, viajes 240,000. Javier narró cada número con precisión contable. Daniela robó 1,234,000 pesos de pensiones de mis padres durante 7 años. Gastó 855,000 en lujos personales, mientras padres comían 800 calorías diarias, perdían peso, desarrollaban enfermedades. Slides 44-46 mostraron testimonios, escritos de vecinos certificando aislamiento. Último slide 47 mostró texto simple, cargos penales, abuso de adultos mayores, robo agravado, fraude, negligencia criminal, penalidad 22-38 años prisión federal. Cuando presentación terminó y luces se encendieron a las 6:47 p.m., después de 35 minutos de proyección sistemática de evidencia, silencio en sala fue absoluto durante 10 segundos. Entonces tío Ricardo se levantó gritando a Daniela, «¡Monstruo! ¿Cómo pudiste hacer eso a ancianos indefensos?» Prima Laura lloraba abiertamente. «Vecina señora». Marta se acercó a Mauricio, quien estaba sentado en sofá junto a Esperanza. «Don Mauricio, perdónenos por no investigar cuando sospechamos». Mauricio respondió con gracia, «No es culpa de ustedes. Daniela nos aisló deliberadamente». Daniela finalmente habló con voz histérica. «Todo está sacado de contexto. Mauricio y Esperanza eligieron vivir en cobertizo, yo los cuidé bien». Mentira fue tan absurda que Javier respondió con calma helada. «Daniela, eligieron dormir sobre paja, eligieron comer 800 calorías diarias, eligieron desarrollar neumonía por vivir en ambiente húmedo. Tengo 340 fotografías, reportes médicos de 3 doctores, testimonios de 8 vecinos, 84 meses de registros bancarios mostrando robo. Evidencia es irrefutable». Daniela cambió táctica. «Javier, soy tu esposa. Podemos resolver esto en privado. No necesitas humillarme públicamente». «No, Daniela. Eres mi esposa en papel solamente. Matrimonio terminó momento que descubrí lo que hiciste. Además, no es humillación. Pública, es justicia pública. Estas 23 personas son testigos de crímenes que cometiste.
Hizo señal a comandante Ruiz, quien se acercó a Daniela con agente Salinas. Daniela Soto, tiene orden de aprehensión emitida por juez penal Roberto Mendoza por cargos de abuso de adultos mayores, robo agravado, fraude, negligencia criminal. Sacó esposas de cinturón, rostro de Daniela transformó de indignación a terror puro. No pueden arrestarme aquí, esto es circo. Podemos arrestarla donde sea. Señora, tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a abogado. Comandante Ruiz colocó esposas en muñecas de Daniela mientras 23 personas observaban en silencio. Imagen fue satisfactoria, más allá de palabras para Javier, quien había planeado precisamente este momento. Daniela esposada siendo escoltada hacia puerta frente a comunidad que había engañado. Mientras comandante Ruiz y agente Salinas escoltaban a Daniela hacia patrulla estacionada afuera, ella gritó a Javier: «Te arrepentirás de esto, voy a pelear, voy a ganar». Javier respondió con frase que había ensayado: «Daniela, durante 7 años, mientras yo estudiaba medicina, trabajando guardias nocturnas, ahorrando cada peso, viviendo en cuarto de 18 metros, comiendo ramen para pagar estudios que mis padres financiaron vendiendo casa heredada, tú vivías en lujo, robando pensiones, encerrando a mis padres como animales. Escribiste 84 cartas mintiéndome que ellos estaban bien. Creaste ilusión perfecta mientras perpetrabas abuso sistemático. Pero ilusión terminó. Realidad es que vas a prisión por mínimo 25 años. Para cuando salgas, tendrás 56 años sin familia, sin dinero, sin futuro. Yo tendré 54 años, con carrera médica exitosa, con padres recuperados, viviendo dignamente. Diferencia entre tu futuro y mi futuro es consecuencia de elecciones que hiciste». Palabras resonaron. Daniela fue colocada en patrulla, transportada a centro de detención femenil en Monterrey. Durante trayecto lloró histéricamente, pero lágrimas fueron de autocompasión, no remordimiento genuino. Fue procesada a las 8:30 p.m., fotografiada, tomadas huellas, colocada en celda temporal. Audiencia inicial fue programada para lunes 15 de septiembre. Después de arresto, invitados en casa de Javier, permanecieron durante 2 horas adicionales hasta 8:45 p.m., expresando apoyo. Tío Ricardo abrazó a Javier. «Hijo, hiciste lo correcto, justicia fue servida». Doctor Ramírez felicitó por manejo profesional de situación. «Documentaste evidencia como cirujano, documenta caso médico, metódico, completo, irrefutable». Cuando último invitado se fue, Javier se sentó con padres en sofá. «¿Cómo se sienten?». Mauricio respondió: «Hijo, ver a Daniela arrestada frente a comunidad fue catártico. Durante 7 años nos sentimos invisibles, sin voz, sin poder. Hoy recuperamos dignidad». Esperanza agregó: «Gracias por no olvidarnos, hijo. Gracias por regresar. Gracias por pelear por nosotros». Familia abrazó llorando, lágrimas no de tristeza sino de alivio, liberación, inicio de sanación. Audiencia inicial de Daniela, el 15 de septiembre, ante juez de control LIC. Fernando Domínguez fue breve, fiscal especializado en delitos familiares, LIC. Carmen Flores presentó evidencia preliminar, fotografías de cobertizo, reportes médicos, estados de cuenta bancarios. Juez: evidencia muestra que Daniela Soto cometió abuso sistemático de adultos mayores durante 7 años. Robó más de 1 millón de pesos. Causó desnutrición severa, neumonía, requiriendo hospitalización de 8 días, costando 168,000 pesos. Existe riesgo de fuga considerando gravedad de cargos. Solicito prisión preventiva sin fianza. Defensor público de oficio LIC. Jorge Martínez intentó argumentar: «Juez,
Mi clienta niega cargos, pido fianza de 150,000 pesos. Pero juez Domínguez, después de revisar fotografías de cobertizo, más reportes médicos dijo: evidencia preliminar es seria perturbadora. Acusada permanecerá en prisión preventiva hasta juicio, solicitud de fianza negada, juicio completo programado para enero 2026. Daniela, quien compareció vía videoconferencia desde prisión, comenzó a gritar: esto es injusto, yo los cuidé, pero audio fue cortado. Permaneció en prisión durante siguientes 4 meses. Según reportes de guardias, fue odiada por otras reclusas. La que encerró viejitos en cobertizo era considerada escoria. Sufrió 6 ataques físicos. Últimos 2 meses pasó en aislamiento por seguridad. Mientras Daniela esperaba juicio en prisión durante septiembre-enero, Javier ejecutó pasos finales de recuperación de casa familiar, más recuperación de salud de padres. Proceso de desalojo de casa familiar fue iniciado el 16 de septiembre mediante demanda civil presentada por Lic. Salazar. Mauricio Hernández solicita desalojo de Daniela Soto de propiedad ubicada en calle Pino Suárez 848, que pertenece legalmente a demandante según escrituras. Ocupante no tiene derecho legal de permanecer, especialmente después de arresto por abuso. Juez civil Lic. Roberto Sánchez emitió orden de desalojo el 20 de septiembre. Daniela Soto debe desocupar propiedad en 72 horas. Si no cumple voluntariamente, alguacil ejecutará desalojo forzado. Como Daniela estaba en prisión, no pudo cumplir. El 24 de septiembre, alguacil llegó a casa con cerrajero. Abrieron puerta. Documentaron contenido mediante video de 2 horas, mostrando cada habitación, cada mueble. Empacaron pertenencias personales de Daniela, ropa, zapatos, artículos de tocador en 8 cajas. Almacenaron en bodega comercial que Daniela podría reclamar después de salir de prisión en 25-35 años. Entregaron llaves a Mauricio, quien por primera vez en 4 años entró a casa que legalmente poseía, cuando caminó por sala, comedor, cocina, recámaras, acompañado por Javier y Esperanza. Expresión fue mezcla de alivio y tristeza. Esta casa tiene 33 años de memorias, mayoría felices cuando tu mamá y yo criamos a Javier aquí. Últimos 7 años fueron pesadilla, pero ahora podemos crear memorias nuevas. Decisión fue tomada. Mauricio y Esperanza no regresarían a vivir en casa familiar permanentemente porque asociación con trauma era demasiado fuerte. En vez, mantendrían casa como propiedad de inversión, eventualmente rentándola, generando ingreso de aproximadamente 18,000 mensuales, según Mercado de Rentas en Mitras Norte. Continuarían viviendo en casa nueva número 852 con Javier, donde sentían seguridad. Recuperación física de Mauricio y Esperanza durante septiembre-enero progresó consistentemente bajo cuidado meticuloso. Dieta de 2.400 calorías diarias preparada por señora. Rosa incluía desayuno con huevos, pan integral, fruta, yogurt, 600 calorías, comida con proteína, pollo o pescado, arroz, verduras, 900 calorías, cena con sopa, ensalada, proteína ligera, 600 calorías, snacks de nueces, frutas, 300 calorías. Peso de Mauricio incrementó de 52 kilos en agosto a 58 en septiembre, 63 en octubre, 67 en noviembre, 71 en diciembre, 74 en enero. Meta era regresar a 78 kilos, peso saludable. Esperanza incrementó de 44 a 49 en septiembre, 53 en octubre, 56 en noviembre, 59 en diciembre, 61 en enero. Meta era 62 kilos. Fuerza muscular mejoró mediante fisioterapia 3 veces por semana, costando 1.200 por sesión total.
14.400 mensuales que Javier pagaba. Tratamientos médicos continuaron. Diabetes de Mauricio fue controlada con metformina 800 mg 2 veces al día, más dieta baja en azúcares. Glucosa normalizó a 105 en promedio. Hipertensión controlada con losartán 50 diario. Presión normalizó a 128/82. Neumonía resolvió completamente en octubre. Análisis de sangre de noviembre mostró hemoglobina 12.8, casi normal. Albúmina 3.8 en rango saludable. Colesterol 180 normal. Función renal normal, según doctor Ramírez en consulta de enero. Don Mauricio, recuperación es excelente, 90% de función normal restaurada. Pronóstico es muy bueno. Esperanza mostró recuperación similar. Costo médico total durante 5 meses, septiembre-enero, fue 340,000 pesos incluyendo medicamentos, consultas, fisioterapia, análisis. Javier pagó todo, usando combinación de salario nuevo de 52,000 mensuales, que comenzó en octubre, más crédito médico. Planeaba recuperar 340,000 de Daniela mediante demanda civil. Demanda civil contra Daniela fue presentada el 25 de septiembre por Lic. Salazar solicitando 1. Restitución de 1.234.800 pesos robados de pensiones durante 84 meses. 2. Restitución de 340,000 pesos de activos vendidos muebles. 3. Daños médicos. 340,000 pesos de costos de tratamiento. 4. Daños morales. 800,000 pesos por sufrimiento emocional. 5. Daños punitivos. 600,000 pesos por crueldad extrema. Total reclamado 3.314.800 pesos. Daniela no tenía recursos para abogado privado. Defensor público argumentó débilmente que cantidad es exagerada, pero en Mintesenda. Audiencia civil de noviembre, juez civil Sánchez. Después de revisar evidencia dictaminó: Daniela Soto es responsable civilmente por daños causados. Ordeno pago de 3.314.800 pesos a víctimas. Mauricio y Esperanza Hernández. Pago será mediante embargo de cualquier activo que posea. Si no tiene activos suficientes, deuda será cobrada de salario futuro cuando salga de prisión, trabajando en taller penitenciario a razón de 180 pesos diarios. Tomará aproximadamente 50 años pagar deuda completa. Investigación de activos reveló que Daniela tenía cuenta bancaria con solo 28,000 pesos remanentes de robos. Monto fue embargado transferido a Mauricio. Autonizan Versa 2020 valuado en 185,000, fue embargado vendido en subasta por 172,000. Ropa y joyería en bodega fueron vendidas generando 95,000 adicionales. Total recuperado fue 295,000 versus 3.314.800 adeudados. Deficiencia de 3.019.800 permanecería como deuda perpetua de Daniela, que pagaría resto de vida. Juicio penal completo comenzó el 20 de enero de 2026 en Tribunal Penal de Monterrey, presidido por juez Lic. Fernando Domínguez. Durante 3 semanas, fiscal Flores presentó caso metódico. Todos los 340 fotografías fueron presentadas como evidencia. Proyector mostró imágenes de cobertizo, condiciones infrahumanas en pantalla gigante para jurado de 12 personas. Varios miembros lloraron viendo fotos. Mauricio y Esperanza testificaron durante día completo cada uno, relatando cronología de 7 años. Mauricio describió momento de mayor desesperación. En febrero de 2024, cuando temperatura nocturna bajó a 6 grados y teníamos solo una cobija. Esperanza y yo nos abrazamos toda noche temblando. Pensé seriamente en suicidio, porque vivir así sin esperanza parecía peor que morir. Pero decidí sobrevivir porque sabía que hijo regresaría eventualmente. Testimonio fue devastador emocionalmente. Esperanza describió humillación de usar cubeta como baño. Daniela solo vaciaba cubeta cada 7 días. Olor era insoportable.
Moscas eran constantes. Perdí dignidad completamente. Me sentía menos que humana. Javier testificó, describiendo momento de descubrimiento, cuando abrí cobertizo y vi a mis padres acostados sobre paja como animales, sentí combinación de rabia, horror, culpa por haber estado ausente confiando en Daniela durante 7 años. Doctor Mendoza testificó, detallando hallazgos médicos, usando términos técnicos que establecieron gravedad de daño físico. Vecinos testificaron confirmando aislamiento. Estados de cuenta bancarios fueron presentados mostrando flujo de dinero robado a compras de lujo. Defensa intentó argumentar que Mauricio y Esperanza exageraban, que condiciones no eran tan malas, que Daniela actuaba con buena intención aunque métodos fueron cuestionables, pero argumento fue destruido por fotografías irrefutables de cobertizo. Daniela testificó durante 2 días intentando justificar acciones. Mauricio y Esperanza preferían vivir en cobertizo. Dijeron que casa era demasiado grande. Yo respeté deseos. Mentira fue obvia. Fiscal Flores, en contrainterrogatorio, preguntó, ¿por qué entonces instaló candado en cobertizo desde exterior? Si vivían allí voluntariamente, ¿por qué necesitaban ser encerrados? Daniela tartamudeó. Era por seguridad. ¿Seguridad de qué? ¿Animales salvajes en jardín suburbano de Monterrey? Sarcasmo fue efectivo. ¿Por qué les daba solo 800 calorías diarias cuando pensión combinada era 14.700 mensuales, suficiente para alimentación apropiada? Yo no controlaba cuánto comían. Testigos incluida empleada de cocina señora Rosa, quien trabajó para usted brevemente en 2022 antes de ser despedida por protestar maltrato, certificó que usted preparaba personalmente porciones pequeñas una vez al día. Además, ¿cómo explica que gastara 340,000 en ropa de Liverpool mientras suegros comían arroz y frijoles? Cada pregunta expuso mentiras. Credibilidad de Daniela fue destruida. Veredicto fue leído el 12 de febrero de 2026. Jurado encuentra a Daniela Soto culpable de todos los cargos: abuso de adultos mayores, robo, agravado, fraude, negligencia criminal causando daño físico. Daniela colapsó llorando. Sentencia fue pronunciada el 15 de febrero por juez Domínguez, quien habló durante 40 minutos. Daniela Soto, durante 7 años ejecutó campaña sistemática de abuso contra Mauricio y Esperanza Hernández. Los aisló gradualmente de casa que legalmente pertenecía a ellos, los confinó en cuarto de servicio, luego en cobertizo de herramientas sin condiciones humanas básicas, los alimentó con 800 calorías diarias, causando desnutrición severa, pérdida de 26 y 18 kilos, respectivamente. Robó 1.234.800 pesos de pensiones, gastándolo en lujos personales. Vendió muebles por 340,000 adicionales. Suspendió medicamentos vitales causando diabetes descontrolada, hipertensión crítica, neumonía. Todo mientras escribía cartas falsas a esposo describiendo vida idílica de víctimas. Nivel de crueldad, premeditación, engaño es extraordinario. Además mostró cero remordimiento durante juicio, culpando a víctimas por abuso de adultos mayores. Sentenció 12 años de prisión federal por robo agravado, 14 años adicionales, por fraude, 6 años adicionales, por negligencia criminal, 8 años adicionales, total 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 32 años. Sentencia fue más severa que expectativa de 38 años. Daniela gritó: ¡40 años! Tendré 71 cuando salga. Debió considerarlo antes de encerrar ancianos en cobertizo. Juez respondió sin emoción:
Mientras Daniela comenzaba sentencia de 40 años en prisión federal de máxima seguridad, Ceferezo Femenil, en Nuevo León, durante marzo de 2026, Javier estableció Fundación Dr. Javier Hernández para Prevención de Abuso de Adultos Mayores, con capital inicial de 5 millones de pesos que obtuvo mediante combinación de 295,000 recuperados de Daniela, 800,000 de donación de tío Ricardo, quien vendió propiedad de inversión, 600,000 de campaña de crowdfunding que generó atención nacional después de que caso fue reportado en medios, 805,000 de ahorros personales que Javier acumuló durante año trabajando. Fundación fue registrada legalmente el 18 de abril de 2026 con 3 programas. Primero, línea directa de reporte de abuso, número telefónico 800 gratuito, operado 24/7, donde adultos mayores o testigos pueden reportar sospecha de abuso. Durante el primer año recibió 1.840 llamadas. 320 casos fueron investigados, 89 resultaron en rescates de ancianos de situaciones abusivas. Segundo programa, inspecciones domiciliarias sorpresa, donde trabajadores sociales capacitados visitan casas de adultos mayores que viven con familiares, realizando inspecciones sin aviso previo para verificar condiciones. Durante 2 años realizaron 540 inspecciones, encontraron 67 casos de negligencia o abuso. Tercero programa, educación comunitaria, ofreciendo talleres gratuitos a familias sobre cómo cuidar apropiadamente a adultos mayores, señales de abuso, derechos legales de ancianos. Durante 3 años, capacitaron 4.200 personas. Fundación se expandió a nivel estatal. Para 2029 operaba en 8 ciudades de Nuevo León. Había ayudado más de 800 víctimas. Impacto legislativo fue considerable. Historia de Mauricio y Esperanza viviendo en cobertizo mientras nuera robaba pensiones resonó profundamente con público mexicano. Diputado estatal, Lic. Fernando Gutiérrez propuso Ley Mauricio y Esperanza de Protección Integral de Adultos Mayores en Congreso de Nuevo León en mayo de 2026. Ley estableció que adultos mayores que viven con familiares tienen derecho a inspecciones domiciliarias aleatorias por parte de autoridades de salud para verificar condiciones de vida. Familiares que reciban pensiones de adultos mayores deben presentar reporte trimestral certificado por contador mostrando cómo dinero fue gastado, cualquier gasto no relacionado con bienestar del anciano constituye fraude, abuso de adulto mayor, incluyendo confinamiento inadecuado, reducción intencional de alimentación, suspensión de medicamentos. Es delito agravado con penalidades incrementadas, 60% versus abuso de adulto no mayor. Creó registro estatal de personas condenadas por abuso de adultos mayores, prohibiéndoles tener custodia de ancianos o trabajar en asilos. Ley fue aprobada en agosto de 2026, implementándose enero de 2027. Durante primer año, 180. Inspecciones domiciliarias aleatorias fueron realizadas, 42 casos de abuso fueron descubiertos, 28 personas fueron arrestadas. Además, 12 estados adoptaron versiones similares de ley durante 2027-2029, creando protección para aproximadamente 8 millones de adultos mayores mexicanos. Historia de hijo médico que descubrió padres en cobertizo fue adaptada en película mexicana en 2028, titulada El cobertizo de la vergüenza, dirigida por Carlos Carrera, protagonizada por Joaquín Cosío como Mauricio. Película ganó premio Ariel a Mejor Película. Documental de Netflix en 2029, visto por 22 millones globalmente.
caso penetró conciencia cultural como advertencia sobre peligros de abuso familiar oculto. Inspiró miles de adultos mayores a reportar maltrato. Mauricio vivió hasta edad de 86 años, muriendo pacíficamente en 2043, en casa número 852, rodeado por familia, incluyendo Javier, quien nunca se volvió a casar, dedicándose a carrera médica y cuidado de padres. Esperanza vivió hasta 84, muriendo en 2044. Durante últimos 18-19 años, después de rescate, vivieron vida que merecían. Viajaron visitando 12 ciudades mexicanas que siempre quisieron conocer. Comieron en buenos restaurantes, asistieron a conciertos, teatro. Conocieron 4 nietos hijos de Javier, de relación posterior. Nunca más. Sintieron hambre, frío, miedo. Durante entrevista final en 2042, a edad de 85, Mauricio reflexionó. Cuando Javier abrió puerta de cobertizo, aquella mañana de agosto, revelando que habíamos sido encontrados, sentí mezcla de vergüenza por condición en que nos vio y alivio de que pesadilla terminaba. 7 años viviendo como animales, mientras Daniela vivía en lujo, robando pensiones. Podría haber destruido espíritu, pero amor de hijo, quien trabajó guardias nocturnas durante residencia médica, ahorró cada peso. Para comprarnos casa nueva, quien confrontó a Daniela públicamente, quien peleó por justicia sin descansar, restauró dignidad completamente, murió en sueño. Funeral fue atendido por 380 personas en Catedral de Monterrey. Esperanza murió 16 meses después. Fueron enterrados juntos en Panteón del Carmen. Lápida decía: Mauricio y Esperanza Hernández sobrevivieron 7 años en cobertizo, fueron rescatados por amor de hijo, inspiraron protección para millones. Javier vivió hasta 81 años, muriendo en 2077. Durante 51 años después del rescate de padres, trabajó como cirujano exitoso, realizando más de 8.000 cirugías, salvando miles de vidas. Nunca olvidó lección de cobertizo. Cada año, en aniversario de 28 de agosto, visitaba cobertizo en jardín de casa familiar que había sido preservado como recordatorio. En 2045, casa familiar fue donada a fundación, convirtiéndose en museo. Cobertizo fue restaurado a condición exacta de agosto 2025 con paja, cubeta, jarra de agua. Visitantes podían ver precisamente donde Mauricio y Esperanza vivieron. Exhibición fue vista por 52.000 personas anualmente. Mensaje era claro, universal, eterno. Daniela cumplió sentencia completa de 40 años, siendo liberada en 2066 a edad de 71 años. Durante 40 años trabajó en taller de costura ganando 180 pesos diarios, de los cuales 120 fueron deducidos para pagar deuda civil de 3.019.800. Para cuando salió, había pagado solo 1.296.000, deficiencia de 1.723.800. Permaneció como deuda. Salió sin dinero, sin familia, sin futuro. Trabajó vendiendo chicles en semáforo ganando 140 pesos diarios. Vivió en cuarto de 18 metros en colonia marginal, pagando 2.200 mensuales. Murió en 2073, a edad de 78 años, de complicaciones de diabetes, sin acceso a tratamiento. Fue enterrada en fosa común sin ceremonia. Contraste entre funeral de Mauricio con 380 asistentes versus entierro de Daniela con 0. Fue diferencia entre vida vivida con dignidad versus vida destruida por crueldad. Conclusión. Catarsis del cobertizo. El sonido de candado abriéndose, revelando padres sobre paja, aquel 28 de agosto de 2025, fue sonido de descubrimiento que cambió todo. La imagen de Daniela esposada frente a 23 testigos después de ver evidencia proyectada fue justicia perfecta. El número 40 años de prisión fue precio que crueldad extrema debe pagar. La lección de Javier. A veces, hijo que estudia lejos confiando en cartas dulces, regresa encontrando pesadilla oculta.
A veces 7 años de silencio terminan con confrontación pública devastadora. A veces casa nueva, 2 puertas al lado, vale más que casa original manchada por trauma. Y recuerda, si Nuera escribe 84 cartas diciendo «tus padres están perfectos», pero nunca envía fotos nuevas, no es descuido, es ocultamiento sistemático de abuso. Si ancianos desaparecen de vista bajo pretexto de COVID crónico, no asumas enfermedad, investiga físicamente, toca puerta, verifica condiciones. Nunca confíes cartas sin videollamadas, nunca ignores instinto de investigar, nunca olvides que cobertizos pueden ocultar horrores. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega con hijo médico que documentó evidencia, confrontó públicamente, compró casa nueva y destruyó legalmente a abusador, llega como redención que restaura dignidad y protege millones para siempre.